Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Son las 5:19 de la tarde de este miércoles 15 de marzo del año 2023. Agradecidos de que continúen en sintonía con nosotros. Ya lo habíamos anunciado, ya llevábamos unas semanitas detrás de este alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo dominicano, político, abogado, pero de esos dominicanos que le hacen bien a la nación, siempre preocupado por los más altos intereses de nuestro país. Guido Gómez Mazara, bienvenido. Por fin, político y además me faltó amigo. No, y compañero de colegio tuyo. Sí, pero tú eres más viejo que yo. Tú eres más viejo que yo. O sea, un momentico. Una aclaración típica de Soraya. No, además, frente a una dama, dos que hay aquí, los factores del calendario no tienen razón. Muy bien. Solo para Manuel. Solo para Manuel. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros, Guido, en estos momentos en que, aunque casi de manera permanente, pero que según van pasando los días, pues el tema político, la política de cara a las elecciones del año 2024, pues va tomando fuerza. ¿Cómo está en este momento Guido Gómez Mazara en cuanto a los planes? Usted incluso ha dicho que la actual gestión política necesita establecer acciones de mayores aproximaciones con la base social, con el electorado, porque la organización está un tanto desorientada. Mucho gusto. Miren, uno de los problemas esenciales de los políticos dominicanos es que creemos que nuestra agenda es la agenda del país. Hay que tratar es que desde las posiciones políticas interpretar la agenda de la sociedad y articularla en el partido, desde la oposición o en el gobierno. Y evidentemente somos egoístas porque creemos que el país que construimos en el alegato, en la crítica, es el país de todo. Aquí hay otros problemas fundamentales. Sí. No obstante eso, yo debo decir que primero como ciudadano y segundo como dirigente político, yo tengo preocupaciones que la canalizo desde la tribuna partidaria. Y he dicho, y reitero en este programa, que la principal perturbación del modelo democrático dominicano es el factor inflacionario y el costo de la vida. ¿Por qué? Porque a los dominicanos poco le importa que usted sea A, B, C o D, o tenga una orientación religiosa determinada, o que ideológicamente esté en el centro, en la izquierda o en la derecha. Cuando usted va al supermercado, le preguntan el partido, tiene que comprar. Y cuando los aspectos inflacionarios golpean a toda la región de América Latina, hay aspectos de mi gobierno, de mi partido, que yo estoy de acuerdo con ellos. Lo quiero decir en este programa. Pero la gente siempre piensa que yo tengo solo el filón de la crítica. No es así. Mira, el hecho de que en el marco de una situación de inflación en toda América Latina, y hablo yo del globo terráqueo, la República Dominicana haya podido exhibir un crecimiento de la economía de 4.9% el año pasado, es una manifestación que hay que aplaudir. El hecho de que el gobierno dominicano, por ejemplo, presente reservas en dólares por 14.500 millones es significativo. Que hayamos hecho la recompra de Refidonza es un paso positivo. Y que la apreciación del peso respecto al dólar es evidente. Además, la semana pasada, el Comité de Salarios, vía una concertación entre el Poder Ejecutivo, el sector empresarial y los trabajadores, acordaron un aumento salarial. Es decir, yo reconozco que hay aspectos importantes en el devenir de la vida política dominicana. Pero así también coloco sobre la mesa algunas cifras estadísticas. Hace 25 años, siendo Héctor Valdés gobernador del Banco Central, se hizo un estudio interesantísimo en la que se consignó que el 10% de los más ricos en el país concentraban el 34% del ingreso público. 25 años después, con un modelo de crecimiento consistente en el país, el mismo 10% concentra el 55% del ingreso. Y el 10% de los más pobres representan el 1% del ingreso público. Es decir, estamos construyendo un modelo democrático que es profundamente desigual. ¿Es culpa de este gobierno? No. Es culpa de una tradición democrática donde desafortunadamente los modelos de crecimiento presentan que pocas manos concentran la riqueza. Y yo soy de los que cree, hacia lo interno de mi partido, que hay que postular por políticas públicas que acerquen a la sociedad dominicana. Que en materia de salud, bueno, yo no quisiera desearle a ustedes que fueran al sistema público, pero solo debo dar como información. El modelo de inversión con relación PIB en América Latina al sector salud
el 5% del PIB. Aquí es 1.9. Tú estás embarazada, y no es mi deseo, pero si tú vienes haciendo ejercicio y vives en el Ceibo, te rompe la rodilla, el ortopédico más cerca es el Darío Contreras. Pero si tú estás en Montecristi, corriendo, un tobillo se te rompe, se te fractura, el ortopédico más cerca, ¿sabes dónde queda? En La Vega. Es decir, este es un país que la clase política, independientemente de las aspiraciones, tenemos que concentrarnos en el modelo de país que todos queremos. En mi partido yo tengo una visión coincidente en algunos aspectos y en otros discrepante. Por eso yo hago este ejercicio cada vez que tengo la oportunidad de conversar con ustedes. Guido, aunque reconoces las cosas buenas, las ejecutorias de tu partido, regularmente se te resalta en los medios de comunicación las críticas. ¿No crees tú que estarías alejando a tu partido de gobierno de ganar las próximas elecciones con este tipo de críticas que son constructivas, pero a la vez dan a mostrar a la población las cosas malas que tienen en el actual gobierno? Aunque tú digas que es un tema estructural. No. Yo lo que pienso es que nosotros como generación tenemos que reformular el modelo de la política dominicana. ¿Quién te ha dicho que la militancia política es un acto de complicidad? Bernie Sanders es un crítico del gobierno de Biden, pero milita en el mismo partido. Ron DeSantis tiene propuestas contrarias a Donald Trump y milita en el mismo partido. Tú escuchas a Felipe González y a Rodríguez Zapatero haciendo críticas sobre el presidente Pedro Sánchez, pero están en el mismo partido. O sea, ¿quién ha dicho que la militancia política es un acto de genuflexión frente al que manda? La razón siempre y cuando les interese y esté por encima el país, esté por encima la sociedad, esté por encima de los intereses de la gente y no los intereses particulares. Entonces, el problema es que la tragedia de este país fue que pasamos de 3 grandes caudillos a gente que presume que los partidos tienen que ser privatizados y construidos sobre la base de que una sola voz, un criterio oficial. La razón de ser de nosotros en el PRM fue que nos fuimos del viejo partido porque no había democracia. Y demostramos en el seno de la sociedad de que estábamos correctos. Ahora, no podemos reproducir las cosas que decíamos, criticar. Esa es mi razón de ser. Ahora, yo le pregunto a cualquier persona de mi partido lo siguiente. Nosotros no le dijimos a la sociedad dominicana que el transfugismo era incorrecto. Lo dijimos. ¿Lo estamos practicando? ¿Sí o no? Sí lo estamos practicando. Nosotros le dijimos a la sociedad dominicana que la política de endeudamiento del pasado gobierno era incorrecta. ¿Sí o no? Hemos contraído 27 mil millones de dólares en préstamos. Eso significa que en el presupuesto nacional tenemos que pagar solo en interés 21 mil millones de pesos. Yo quiero que alguien me diga si eso es detractar al gobierno. Yo prefiero que las críticas sean dentro de la organización para técnicamente evitar que la insatisfacción se vaya a otro lado. Ahora, hay gente que no es democrática y por eso reacciona en esa dirección. Diciendo, las críticas de Guido le hacen daño al partido. ¿Qué daño le hacen al partido? Por el contrario, le hacen bien. ¿Qué tú piensas de esa cercanía, perdón, Emanuel, finalmente, de esa cercanía del gobierno con los empresarios, con el sector privado? Mira, en justicia, el gobierno dominicano encontró un modelo económico drenado, producto de una crisis, la pandemia, hay que admitirlo. Solo la inversión en el sector salud, post-COVID, 80 mil millones de pesos. Y el gobierno ha construido 2 referentes que yo respeto pero no comparto. Y yo voy de la crítica a la propuesta. Por ejemplo, el gobierno ha entendido que el concepto de fideicomiso y la alianza público-privada son las herramientas fundamentales para invertir recursos y desarrollar el país. Yo hubiese preferido 50,000 veces 2 opciones totalmente diferentes. La primera, yo prefiero 1000 veces, Soraya, reducir los niveles de evasión fiscal. El año pasado el país oficialmente admitió que 61% era la evasión. Yo prefiero reducir la evasión del 61 a 30, generar esos recursos para que el país no siga endeudándose. Pero en segundo lugar, la gente que dice que yo tengo un discurso social muy a la izquierda, el tema de las exenciones fiscales. Ustedes saben que en este país las exenciones fiscales alcanzan el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, aquí en exenciones estamos superando el sector educativo. Yo le quiero decir, ¿dónde está el delito de que la clase empresarial se siente y le diga a la sociedad dominicana, vamos a apostar todo por un país menos desigual y las exenciones fiscales vamos a reducirlas? ¿Dónde está la confrontación? Sobre todo gente que puede, sobre todo ¿Dónde está la confrontación en eso? ¿Dónde está el conflicto? Ahora, eso conduce a que la gente perciba que el partido está más cerca de los ricos y distante de los pobres. Yo no estoy diciendo que está malo. Estoy diciendo que hay que hacer un equilibrio. Inclusive, hace como 4 o 5 meses se incomodaron conmigo
Porque yo dije que era un gobierno popicrático. Bueno, así le dicen al gobierno de los popis. Fui yo que inventé la frase, de verdad. Pero mira por qué. Juan Bosch, nosotros no estábamos nacidos y admito públicamente frente a Soraya y a todos ustedes que no iba a hacer ejercicio de calendario frente a damas. ¿Verdad? Juan Bosch llegó a este país después de 31 años de dictadura y desarrolló una tarea educativa. Tutumpot, Pecoso Largo, hijo de Machepa. Ustedes escuchan a sus padres inclusive hablando de esa frase. Bueno, ¿qué pasa? Que la lucha política expresa las diferentes clases sociales que hay en toda sociedad. Yo he dicho que el popi no tiene que ver nada con aspectos patrimoniales ni raciales. El popi es un desconectado de la realidad social dominicana. Más nada. Estamos en Los Prados. Oye, a menos de 1 minuto y medio de aquí están Los Praditos. Y quizás en Los Prados, aquí, en este entorno, hay gente que vive en el siglo XXI. Pero en Los Praditos hay gente que no tiene acceso a los servicios básicos. Y yo presumo que en la medida que el país se haga desigual, viene un vengador social y la cura sale peor que la enfermedad. Miren Venezuela. Entonces, lo que estoy diciendo es eso. Yo planteo ideas. Yo no estoy insultando a nadie. ¿Qué yo admito? Y eso lo dije un día. Lo voy a repetir aquí. El fenotipo del PRMista. Un PRMista es un PRDista incómodo, ¿eh? Eso es el PRMista. Una persona que militó muchísimos años en ese partido, donde militamos todos y nos fuimos porque le dejamos eso a Miguel Vargas, que quería que era un negocio de él. Y demostramos a la sociedad dominicana que teníamos la razón porque lo derrotamos. El fenotipo del PRMista hoy, anti-PRDista, no se parece al 85% de los rostros de los ministros y los directores generales. Y yo participé en un gobierno y había equilibrios sociales. O sea, Balaguer, yo nunca fui balaguerista. Ahora, pero Balaguer te hacía cosas como la siguiente. Él te buscaba un dirigente social de cualquier naturaleza y te lo ponía en el gabinete. Pero te ponía gente técnico y competente. Hacía los equilibrios. Jorge Blanco. Sí, él tenía a Bernardo Vega en el Banco Central, a Miro Pérez Mera, pero hacía los equilibrios. Tenía a Fulgencio, Flores Estrella y otro grupo. Leonel Fernández. Llega en el 96. Él tenía a Diandino y todo ese grupo. ¿Pero quién? Tenía a Danilo, tenía a su grupo dirigente. Hipólito. La gente subestima a Hipólito. Y mira que yo tengo mucho que no lo veo. Pero mira, Hipólito, que no hace ejercicio de fascinación intelectual ni académica. Fran Moya Pons era ministro. Fran Moya Pons. Hugo Tolentino era ministro. Fran Guerrero Prada era ministro con Hipólito. Yo estoy hablando de esa línea. Doña Milagros. Entonces, pero él tenía a Ligio, a Nani, a Guido y hacía esos equilibrios. Aquí, mis compañeros, muchos de ellos, yo los suelto en las 5 esquinas. Eso es San Carlos, un barrio. Aquí hay ministros que yo los suelto en San Carlos, las 5 esquinas. Y hay que ponerle un GPS. Eso implica que hay un nivel de desconexión, de desconocimiento de la otra realidad social dominicana. Pero yo no lo hago como crítica a mi partido. Yo lo hago inclusive como una autocrítica de nosotros con nuestros hijos. Que en aras de que no padezcan las dificultades que, en el caso mío, que iba al colegio a pie, uno le crea condiciones mínimas producto de su desarrollo profesional y económico a los hijos y a veces lo desconecta de la realidad social. Entonces, lo que estoy diciendo es que el partido y el gobierno necesita gente que entienda más el problema de lo de abajo, lo que es un carro público, una guagua, un motoconcho, subirse en cualquier metro y saber los olores y entender los olores que existen ahí, porque eso nos aproxima a la solución de los grandes problemas. Cada vez que hemos tomado decisiones y que la lógica del recule llega, tomamos decisiones porque no tenemos el instinto de los de abajo y no entendemos esa otra realidad. Yo te doy un ejemplo de sentido común. Después de la pandemia, perdimos 300,000 empleos. Aquí a alguien se le ocurrió emitir una resolución para impedir las bebidas en el Gran Santo Domingo. No sé si ustedes recuerdan eso. Sí. Porque esa era una forma de contribuir a la reducción de la delincuencia. Y yo digo, ven acá. Eso es una medida del Ministerio de Interior y Policía. ¿Tú conoces algún borracho que salga a asaltar? Los borrachos no asaltan. ¿Entiendes? Entonces, claro, le dieron reversa a la decisión. Porque es en cierto horario. Pero a propósito de los recules, ¿hay responsabilidad en el consultor jurídico? A propósito de que tú fuiste consultor jurídico. No, porque he visto algunos comentaristas decir, pero... Le van a cargar eso a Antoliano. Le van a cargar. Entonces, el presidente de la República, por el amor de Dios. Guido, Antoliano es un tramitador de la voluntad legal del presidente. ¿te han ofrecido algún puesto público de este gobierno para tratar, vamos a decir, de acallar esa crítica que tú tienes a la obra de gobierno del presidente? ¿A mí? Sí. A callarme. Sí.
Si te han ofrecido alguna posición. Bueno, para contentarte, Mira, en primer lugar, la fiebre por un cargo público me pasó a mí hace 20 años. En segundo lugar, evidentemente en la transición se me ofreció una posición al gobierno. Yo dije que no, mira por qué. Yo llevé el caso de Jean Alain, a la gente se le olvida eso ya. Yo llevé el caso de Cáceres y el caso de Gonzalo y revertí la decisión de Andy. Y no era elegante que yo estuviera en el gobierno con esos temas. Entendía que no. Y te digo una cosa, a mí los compañeros me conocen. Saben que yo soy una persona que defiende sus valores. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero conmigo nadie se equivoca en el partido. ¿Cuál es tu posición respecto a lo que se comenta, nada concreto que uno sepa, sobre un posible acercamiento entre el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana para tener el apoyo del PLD y evitar una segunda vuelta el próximo año, tratando de calmar los casos de corrupción, de esa combinación? Mira, tú andas vestido de República Dominicana. El equipo de béisbol. Correcto. ¿Tú has visto un aguilucho con uniforme del Licey? Bueno, creo que se acaba el mundo. Nunca. Sí. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a la sociedad dominicana? Por eso es que la gente critica a nosotros los dirigentes políticos. Que hace 3 años le decíamos ladrones, sinvergüenza, bandidos a los PLDistas y que ahora le digamos al país que hay una alianza. Es una falta de respeto. Pero ¿tú crees que hay una alianza, aunque sea de aposentos? De que, mira, te voy a apoyar. A lo mejor algunos... No voy a ser tan fuerte en un proceso electoral para que tú ganes en primera vuelta. Es que en primer lugar, vincular al sector justicia con la actuación política no es justo. Porque yo soy de los que cree que Miriam Germán Brito es una mujer independiente. Y Jenny es independiente. El magistrado Camacho es independiente. Que otra gente esté ahí y no sea independiente es otra cosa. Ahora, sería una patada en el trasero a la sed de adesentamiento de la vida nacional que hagamos tratativas de aminorar los procesos de persecución en aras de obtener objetivos de carácter electoral. Todo el mundo sabe que aquí hay un expediente que le han dado 54,000 vueltas, que es el de Donald. Y no ha caído. Entonces... Tenemos una llamadita. Okay. Vamos a atender antes de que se nos caiga esta llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Un segundo, Saludos, José. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. ¿Ya me escucha, señor Guido? Adelante, sí. Buenas tardes, señor Guido. Yo tengo una admiración 50-50 seguido, porque en muchísimas cosas le doy la razón y veo que es un verdadero dominicano que defiende los intereses, pero a la vez siento que él sigue apoyando el mismo sistema que nos tiene estancados, cuando veo que está defendiendo de que hay que nombrar a los compañeros, los que se fajaron. O sea, ese tipo de política, yo tengo apenas 47 años de edad, yo quisiera por lo menos llegar a los 70, donde yo vea que se nombre una persona por su capacidad y no porque apoyó tal o cual partido, sino porque la persona es... Déjeme terminar, porque es que se continúa esto. Entonces, yo voté por Luis Abinader. Yo no espero que a mí me nombren en nada. Simplemente yo lo que quiero que lo que están gobernando mejoren la educación, mejoren el país, porque con la educación cada quien puede definir por quién votar y no tiene que trabajar para que lo nombren o para que le den un beneficio. Okay. Y yo creo que nuestra sociedad tiene que apuntar a eso, no a que fulano del compañero se grajeó con la gente, hay que nombrarlo. Mira. Lo escucho por la radio. Gracias por tu comentario, te agradezco la argumentación, pero estás en gran medida arrabalizando los planteamientos que yo tengo respecto a la retribución del trabajo político. En primer lugar, en España, cuando gana el Partido Socialista Obrero Español, gobierna el Partido Socialista Obrero Español con sus cuadros, con su gente que tiene la calidad y la competencia. Eso no implica saltar el procedimiento de profesionalización en el trabajo público. Aquí se llama carrera administrativa. Yo no estoy diciendo que una cosa nos conduzca a la otra. Lo que estoy reiterando es que en sociedades desiguales como la nuestra, el Estado dominicano necesita de mecanismos de compensación social, que a los sectores históricamente excluidos les reivindique su participación. Eso no tiene que ver con el partido necesariamente. Eso no tiene que ver que los compañeros entren. Eso es una forma de realizar mis argumentos. Yo estoy diciendo hoy, y repito, que nosotros en el Partido Revolucionario Moderno tenemos la gente con la competencia, con la formación, con el adiestramiento, con la capacidad para ocupar un espacio de participación. Yo no estoy diciendo que se creen botellas. Son dos cosas diferentes. Claro, nos quedamos con el caso de Donald antes de la llamada. Ok. Sí. Y gracias por el comentario que me hizo. En el caso de Donald, la verdad es que hay un elemento incidental
El 80% de los ciudadanos que no conocen la técnica jurídica cree que un sometimiento es como hacer un sándwich en una barra o verse un jugo. No, hay normativas. Hay debido proceso. En el caso específico de Donald, hay un elemento final que postergó una decisión. En el mes de diciembre finales, el señor Eduardo Pellerano, porque es un documento público, incoó una acción adicional al proceso de él que tiene que ver con un ocultamiento, según el señor Pellerano, de inversiones en Puerto Rico. Y como fue al PETCA, lo que han hecho es combinar todo el expediente. No obstante, debo decir que hay personas imputadas en el proceso que ya firmaron acuerdos. Porque... O sea, no es que el expediente está mandado a engavetar. No es eso. No. En buena justicia, yo debo reconocer que el Ministerio Público ha recuperado mucho dinero. Ustedes saben que en el caso de la OISOI se recuperaron 500 millones de pesos. Sí, eso lo hemos mencionado. Aquí la gente le falta respeto a los montos de dinero, pero 500 millones de pesos es mucho. Hay un coronel en el caso de Cáceres que devolvió 1.000 millones de pesos. Y en el caso de Donald se habla de 2.000 millones de pesos. 2.140. Sí. Entonces eso es mucho dinero. Claro. Pero bajo ningún concepto. Que 2 o 3 políticos avivatos estén ahí mediando en la intención de que todo se quede igual, yo no tengo dudas. Pero de que ese proceso tiene que terminar. Ahora, el gobierno tiene, nos vamos a ir a una pausa, pero el gobierno tiene corruptos favoritos, hay justicia independiente, realmente se está haciendo una aplicación de la justicia verdaderamente independiente como tanto reclama y desea el presidente de la República. Hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara. La tarde, gracias por continuar en sintonía con nosotros y seguimos conversando con Guido Gómez Mazara. Hablamos de justicia independiente, aplicación de la justicia antes de irnos a la pausa, pero hay que agregar una pregunta porque el tiempo se nos hace corto. Hasta hace poco siempre el presidente Luis Abinader tenía un discurso de no a la reelección, sin embargo ahora tiene una maquinaria reeleccionista a toda máquina, valga la redundancia. Pero miren para atrás, dijo el presidente. En el caso específico de la justicia y la persecución, yo creo que la justicia tiene que medir a todos con la misma vara. Debería. Y siento que tanto doña Miriam, doña Jenny y el magistrado Camacho tienen una intención precisa al respecto del tema. Pero parece que hasta que no tengamos un ministerio de justicia no va a haber justicia independiente. Sí, eso es lo que están esperando. Lo que hay que hacer un esfuerzo es seguir profundizando el concepto de independencia del Ministerio Público. Claro. Porque hay tonalidades. Yo estoy extrañado en casos disímiles, pero los remito a ustedes. En el caso de Odebrecht hay soborno por no sobornados. En el caso de la lotería hay corruptos, pero la principal de la institución está descargada. Tú dices, aquí hay cosas que no se entienden. Claro. Pero hay que seguir empujando el tema de la justicia. El otro aspecto es el tema de la repostulación del presidente. Bueno, él dentro del marco constitucional tiene su derecho. Eso es lo primero. Ahora él tiene que pasar por el tamiz del partido, de una competencia. La gente me dice, no, que el gobierno te va a aplastar. Esa no es la historia del partido. El partido, Antonio Guzmán quería Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito y Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito. Eso no es verdad. El concepto de la popularidad en este país, escúchame que lo diga frente a comunicadores como ustedes, está muy penetrado por los intereses. O sea, el nivel de compactación de grupos económicos alrededor de los medios de comunicación crea corrientes de imponerle a la ciudadanía lo que ellos quieren y no lo que la ciudadanía quiere, que son 2 cosas diferentes. Ejemplos. En el viejo Partido Reformista el popular era Jacinto, ganó Eduardo. En el PLD históricamente el popular era Jaime, ganó Danilo. En el PRD, en la competencia interna, la popular era Milagro, ganó Hipólito. Y Abel le dio una pela a Margarita y era la popular. Entonces son cosas que están ahí. Lo que pasa es que los políticos que hacemos carrera contracorriente pagamos el precio justo, y digo yo satisfactorio, de no ser anhelado ni por grupos económicos, cosa que no me interesa, ni por estructura de comunicación, que menos me interesa. ¿Y cómo el pueblo no le mide a un político que tiene tiempo diciendo o tiene un discurso desde hace tiempo y ahora pasa el tiempo? Será como dice Hipólito, que después que se pruebe esa sillita que es muy buena no la quieren soltar y ahora tiene un discurso totalmente diferente y una actuación totalmente diferente. ¿Cómo se le crea? Pero son los políticos dominicanos. No. Pero no nos podemos conformar con eso. La condición política no da licencia para ser un sinvergüenza. Ok, digamos. Y decir una cosa hoy y mañana otra. ¿Tú le estás diciendo sinvergüenza al presidente de la República? Yo estoy emitiendo la siguiente consideración. Constituye un acto de sinvergüencería de todos los políticos, no importa el país,
que creen que se pueden burlar de la sociedad diciéndole una cosa hoy y mañana Y cuando otra. llegan al poder, En Estados eso. Unidos hubo un Porque Danilo se comió el tiburón podrido. ¿Y las consecuencias? No, bueno, ahí la tienen. No puede salir al supermercado. Porque es la locura. En esta época de la posverdad, los medios generan una locura colectiva. Hace 3 años, Danilo, en todas esas encuestas falsificadas, salía como un padre de la patria nueva. Allá arriba en la popularidad. Miguel Vargas, cuando estaba en el punto más alto de su popularidad, publicaba en todos los periódicos eso. No podía ir a un supermercado. Entonces, las mentiras tienen piernas cortas. En Estados Unidos hubo un político que dijo, rip my lips, no more taxes. Y el candidato contrario hizo campaña solo con ese, diciendo, rip my lips, no more taxes. Aumentó los taxes. Entonces, aquí yo me voy a deleitar en el proceso de convención interna en el partido. Hay muchos aspirando dentro del partido. Sí, pero están en su legítimo derecho. Sí, sí, no, claro. Pero hay gente quiero decir que va a estar hay gente que dice una cosa y hace otra. Pero eso no es bueno. Pero tu objeción es porque anteriormente había dicho que no se reelegiría. No. O sea, ¿o tú estás a favor de...? No, yo soy un defensor del modelo político norteamericano. Siempre. que son 2 Yo periodos. lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que en la tradición partidaria ha sido más exitoso cambiar un candidato en el mismo partido. Guzmán, Jorge Blanco. Cuando insistimos con Hipólito, perdimos. Y comencé mi participación diciendo que el factor de mayor perturbación era el tema inflacionario. En América Latina, el éxito de las llamadas izquierdas no ha sido el resultado de componentes ideológicos. Es que la gente tiene hambre, no tiene recursos disponibles. En Europa, solo pudo retener el poder en Portugal. Todos los otros países perdió el poder el que estuvo en inflación. Macron, que retuvo el poder más allá de otras cosas porque la gente no quería que Le Pen llegara. Pero cuando vinieron las congresionales en Francia, perdió Macron y lo barrieron. Es la economía que está pautando el comportamiento de los electores. Y yo pienso que el modelo económico dominicano experimenta un proceso inflacionario. Óyete, muy a pesar del esfuerzo que ha hecho el Banco Central tendente a reducir en los niveles de inflación, el año pasado proyectaron 4%, terminamos con 7.8%. Hoy la inflación está en 7.4% y el crecimiento de la economía es 4.9%. ¿Qué pasa en una economía cuando la inflación supera el crecimiento? Hay desigualdad, hay pobreza. Yo no quiero inmiscuirme en la vida privada de ustedes, ¿verdad? Los tres. A todos pero a mí, yo no voy al supermercado, a mí me mandan. Entonces yo voy militantemente al supermercado y oye, no tengo otro argumento. Es verdad que los artículos de primera necesidad han experimentado un nivel de incremento. Pero ¿no crees tú que las personas, en vez de buscar otro rostro dentro del partido, entonces se inclinarían por otro partido ante lo que planteas de una inflación? Depende si la oferta no es atractiva. ¿Tú crees que el PLD pueda, con Abel Martínez y con los dirigentes que están allí, a pesar de del comentario que hacías ahorita de Danilo Medina, que el PLD pueda resurgir de sus cenizas? Mira, en política, los muertos existen cuando lo colocan 7 pies bajo tierra. Y en esa dirección yo no voy a venir a este programa a generar un daño innecesario a un político joven de mi generación que demostró credenciales en la competencia. Yo le deseo todo el éxito del mundo. Sin embargo, los políticos de nuestra generación están siempre entrampados por la voluntad de los caudillos, que entienden que la favorabilidad o la protección de un decreto o un amparo político nos hace rehenes eternos de su voluntad y que uno no puede construir un espacio independiente. Yo siento que en el caso de Abel hay que dejarlo que él sea, que construya su espacio de participación, que proponga sus ideas, su visión de la sociedad y en función de eso que tenga suerte. Evidentemente yo voy a estar en otro nivel. Guido, perdón, Manuel. Si quieres hacer una pregunta al doctor Guido Gómez Mazara, puedes llamarnos al 1-809-200-1947 sin ningún tipo de cargos. 1-809-200-1947. ¿Cómo evalúas la posición de Leonel Fernández con mira a las próximas elecciones? Y además que dicen que Guido va a ser el vicepresidente de Leonel. Realmente uno no sabe a qué encuesta creerle, pero tú eres una persona que te maneja en el mundo político y tú puedes palpar cómo ves la situación de Leonel. De una cosa y la otra. Soraya. La política dominicana está llena de creatividad. Y la gente, cuando no puede discutir ideas, comienza con las etiquetas. Guido es roca izquierda. Inflexible, pero nadie discute el fondo. Bien. Por eso dicen que yo soy muy amigo de él. Que es verdad que soy amigo de él. Porque es mi amigo, ¿cuál es el problema? O yo soy de los políticos que porque tenga diferencias
partidaria con gente. No debería ser, la clase política debería, claro. Es una locura, es un disparate. Tengo amigos en el Partido Reformista, en la izquierda, yo no tengo esos problemas. Ahora, mira las cosas de la vida. ¿Ustedes se acuerdan quién fue que sometió el PM? Fui yo. Aquella frase famosa de prefiero pagar antes que matar fue porque yo sometí al PM. ¿Sabe contra qué gobierno? Con el gobierno del PLD, de Leonel Fernández. Entonces yo soy amiguito de Leonel. Sin embargo, los jueces de Leonel en el Tribunal Superior Electoral me dieron 17 sentencias contrarias. Mariano Rodríguez, ¿ustedes se acuerdan? El magistrado Hernández y la magistrada que era presidenta anteriormente del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Félix. Por eso yo soy amigo de Leonel. Mira qué bien. Ahora, una pregunta. Cuando Hipólito y Danilo se reúnen, eso nadie hace etiquetas. Porque se reúnen. Y Leonel y yo te garantizo que hablamos de libros y de baloncesto. Es verdad que de política. Pero hablamos de eso. Yo soy un tipo transparente. Hechos, no retorcimiento de los acontecimientos. En el año 94, 96, 2004, la Alianza Social Dominicana pactó con Leonel Fernández. En el año 2020, el PRM y la Fuerza del Pueblo fueron aliados. Pero el amigo de Leonel soy yo. Mira las cosas de la vida. Esos son los hechos, ¿eh? Vamos al tema de Leonel Fernández. Mira lo que pasa. La vigencia de Leonel Fernández desde el punto de vista político, y grábenlo, es el resultado de un factor reiterado en toda sociedad. Cuando una sociedad no siente confianza hacia el futuro, tiene una propensión a mirar el pasado. Pasó en Argentina con la gente que postulaba a Perón y volvió Perón. ¿O es mentira mío? Pasó en la República Dominicana cuando la gente entendía que Balaguer era un cadáver político y volvió Balaguer. ¿O es mentira mío? Pasó en Brasil cuando la gente entendía que los procesos judiciales iban a acabar con Lula y volvió Lula. Lo que estoy diciendo es un halago a Leonel. No, es una persona que se dedica a estudiar los fenómenos políticos. Primer lugar. Segundo lugar, ¿qué va a hacer él? Es lo que yo creo. ¿O está equivocado? ¿Qué le va a pasar como nosotros? Nosotros cuando nos fuimos del PRD, alamos a todo el mundo. ¿Qué va a hacer él? Un esfuerzo por desinflar al PLD y tomar ventaja. Porque si hay una segunda vuelta en el país... ¿Qué dice hoy el vocero en el Congreso, que el vocero de representante del PLD, que cuando se van 100 entran 1000? Ah, pero eso fue Camacho. Perfecto. Camacho. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Mira, los PRDistas, cuando Luis Abinader construyó una oferta, no fuimos para allá. Porque entendíamos que tenía la posibilidad de ganar. ¿Qué tú crees que van a hacer los PLDistas si ven en perspectiva de Leonel? Oye, Danilo puede ponerse con un tanque en el local del PLD y la gente va a votar. ¿Tú crees que puede haber una alianza frente a, después de una primera vuelta, ya frente a las elecciones, en medio de que pueda haber una alianza que pueda suceder entre PLD, o sea, Danilo y Leonel Fernández? Sí, eso van a juntar. Claro, el presupuesto nacional los unifica. Eso van a juntar. Clarísimo. Inclusive, mira, yo que tengo muchas discrepancias metodológicas con Hipólito, y le agradezco mientras vida tenga la distinción que me dio, pues yo agradezco de pie, nunca de rodillas. Lo que estaba haciendo Hipólito era un acto de marrullería propia de su inteligencia práctica. ¿Qué hacía Hipólito? Hipólito asusaba un distanciamiento entre Danilo y Leonel en la intención de nunca posibilitar que se junten. Y eso era políticamente correcto. Porque él no puede tener erudición. En política no todo se va leído tampoco. ¿Quién ha dicho eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy haciendo una reflexión sobre el comportamiento de él. Él no tiene la erudición intelectual, pero él tiene la práctica del tigraje. La marrulla. Entonces, él estaba haciendo eso. Ahora, ¿qué lo dificulta? Lo dificulta un acontecimiento. Yo no soy doctor en análisis de la conducta de los sureños, pero los sureños te la cobran. Uy. Te la cobran. Mira. No olviden. Te la cobran. Oye lo que pasa. Cuando el Ministerio Público envía a juicio de fondo, producto de una acusación, porque el juez o la magistrada de un tribunal colegiado que la mandan a juicio de fondo y envían a los dos hermanos de Danilo Medina a juicio de fondo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cualquier posibilidad de marrullería para una alianza está imposibilitada. Y frente a eso tú verás en este tramo al PLD y a la Fuerza del Pueblo compitiendo por... A menos que tú le garantices protección y que no toquen a Danilo Medina, porque ese es el mayor temor que él puede tener. Maestro, que lo toquen a él directamente. Con Miriam Germán Brito nadie tiene garantía. Es una mujer independiente. Y aquí nadie se atreve a llamar a Miriam Germán Brito para una chapucería.
La elección a lo interno en 30 segundos que nos quedan, que ya hace rato que se nos acabaron, ¿podrá ser un ejercicio democrático dado que la elección de la directiva a lo interno aparentemente no lo fue? No, aparentemente no. La dirección fue electa mediante procedimientos antidemocráticos. Y este lo mismo que le criticamos a Miguel Vargas. No, yo tengo el convencimiento y la esperanza de que vayamos a un proceso de convención, voto universal, directo y secreto, como Luis ha ido 2 veces. Por el bien de la ¿Abierto o cerrado? Yo no tengo problema con que sea abierta o cerrada. Ahora, en la tradición del partido nuestro ha sido padrón cerrado. Padrón cerrado. Señores, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Tendrá que volver, todavía tendrá que volver antes de las elecciones. Pero sí, agradecidos, Guido, de que hayas aceptado nuestra Cariño, invitación afecto, este tiempo. como A ustedes, gracias por la sintonía y te esperamos de nuevo por aquí. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.